A través de la conferencia general, recibimos del Señor su guía e inspirada influencia mediante mensajes edificantes de sus profetas, apóstoles y autoridades generales. 2 veces al año, como santos de los últimos días, nos reunimos en torno a la conferencia, las cuales tienen el poder de producir grandes cambios en nuestra vida. Las enseñanzas de la conferencia son la brújula del Señor, una brújula personal para andar por lugares seguros en un mundo lleno de tribulación. En el programa El último discursante, la voz del Señor en los últimos días, de Santos Conectados, analizaremos cada domingo los mensajes de los siervos del Señor. Les exhorto a que estudien los mensajes de esta conferencia con frecuencia, incluso repetidas veces durante los próximos 6 meses. Busquen determinadamente maneras de incorporar estos mensajes en sus noches de hogar, al enseñar el Evangelio, en sus conversaciones con familia y amigos, e incluso en conversaciones que tengan con personas de otras creencias. ¿Cómo están mis queridos amigos? Les damos la cordial bienvenida a este nuevo episodio de Santos Conectados. Hoy estaremos hablando de las características distintivas de la felicidad. Vamos a estar hablando de este discurso del Elder Gary B. Sabin, que nos dice que edificar sobre el fundamento de Jesucristo es esencial para nuestra felicidad. Así que le damos la cordial bienvenida a todos los que se sumen a este video, que nos puedan estar viendo. Les damos un cordial saludo, un abrazo y esperamos que puedan disfrutar de este análisis de la Conferencia General de octubre del año 2023, que semana a semana estamos junto a mi amigo Moisés Aravena analizando esta conferencia general. Vamos a hablar el día de hoy sobre qué es la felicidad en esta vida, y vamos a hablar los 5 principios esenciales de la felicidad verdadera. O sea, vamos a estar hablando en torno a qué es la felicidad, qué la caracteriza, ¿cierto? ¿Cómo podemos llegar a ser más felices en esta vida? Yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta alguna vez: ¿cómo podríamos ser felices todos los días? ¿Cómo podríamos aumentar nuestro estado de felicidad? Así que vamos a estar hablando de esto junto a mi amigo Moisés Aravena, que nos conectamos con él. ¿Cómo estás, Moisés? Muy bien, aquí estamos. La verdad que han pasado un par de días, creo, sin poder transmitir. Hemos tenido algunas dificultades, pero aquí estamos de regreso. Así es, estamos, bueno, animados de poder analizar este discurso. Me gustan mucho los discursos que hablan sobre la felicidad. Creo que es un tema que trasciende al Evangelio. Yo creo que cualquier persona de cualquier cultura, de cualquier religión, de la creencia que tenga, la felicidad es algo importante, ¿cierto? Es un tema a discutir, así que me gusta hablar sobre ella. Creo que va a ser interesante poder tener esta charla sobre qué es lo que es la felicidad. Pues sí, aunque podemos tener diferentes visiones de qué es lo que realmente significa la felicidad, bueno, les invitamos a ustedes a poder participar. No estamos saliendo en vivo, no le vamos a poder contestar en vivo, pero déjenos sus comentarios para que podamos echarle un vistazo y en nuestra próxima reunión, o nuestra próxima transmisión, podamos hacer un comentario sobre su comentario. Así es, Moisés. Y bueno, vamos a comenzar este discurso. Parte hablando sobre un viaje de negocios que hizo él de Sabin, hacia los Países Bajos. Entonces él dice que sirvió hace muchos años en Bélgica y en Países Bajos, cuando era muy joven. Entonces se sentó junto al lado de este hombre de Países Bajos y bueno, me imagino que dentro de un avión, no especifica dónde, pero me imagino que fue sentado en el asiento de un avión. Entonces dice que estaba muy entusiasmado de poder conversar con él, y esto es lo que sucede. Voy a leerlo textual para no perder detalle de esta conversación. Entonces, le dice: al conocernos, me dio su tarjeta de presentación con el título singular de
profesor de felicidad. Le hice comentarios sobre su asombrosa profesión y le pregunté qué hacía un profesor de felicidad. Me dijo que enseñaba a las personas a llevar una vida feliz, estableciendo relaciones y metas significativas. Le respondí, eso es maravilloso, pero ¿y si también pudiera enseñar cómo esas relaciones pueden continuar más allá de la tumba y responder otras preguntas del alma, por ejemplo, cuál es el propósito de la vida y cómo podemos superar nuestras debilidades y dónde iremos después de morir? Admitió que sería increíble si tuviésemos las respuestas a esas preguntas y tuve el placer de decirle que sí las tenemos. Hoy quisiera repasar varios principios esenciales de la felicidad verdadera que parecen eludir a tantas personas en este mundo confuso, donde muchas cosas son interesantes, pero pocas son importantes en verdad. Esto entonces es lo que dice el Elder Sabin con respecto a este encuentro con este profesor de la felicidad, ¿cierto? Es algo que está muy de moda hoy en día, ¿eh? El tema de la felicidad, ¿cierto? Muchos coaches, mucha información de darte herramientas de cómo ser feliz en esta vida, cómo elevar tu estado de felicidad temporal, ¿cierto? Y te dan muchas técnicas, muchas cosas. Yo estudié un poco sobre eso. Eh, pero el Evangelio te entrega algo distinto, ¿cierto? Una felicidad duradera, perdurable y que puede trascender la vida. Sí, cuando yo leía este discurso, Patricio, me recordaba de una gran pregunta que yo tenía cuando era pequeño. Mi pregunta, yo no era miembro de la iglesia, yo soy miembro de la iglesia desde los 17 años, pero siempre me preguntaba qué iba a pasar después de esta vida entre mi mamá y yo. Como niño pequeño, bueno, como adulto también, pero en esa época, en mi tiempo de niñez, algo muy importante para mí era saber qué iba a pasar con mi mamá, si iba a seguir siendo mi mamá, si me iba a reconocer. Eso siempre estaba dando vueltas en mi cabeza y era algo que la verdad me mantenía ocupado pensando. No podía encontrar paz porque no tenía una respuesta para esa pregunta. Uh-huh. Hasta que pasó el tiempo y bueno, luego conocí la iglesia y se respondieron muchas de las preguntas, incluyendo esta que yo había tenido cuando era pequeño. Ahora, es interesante lo que dice este 70, porque ¿qué pasa cuando una persona fallece? Está en el mundo de los espíritus y ni siquiera sabe por qué está ahí. O sea, porque estamos hablando de la felicidad y este estado, sobre todo para aquellos que conocemos el plan de Dios, trasciende aún más allá de este plano en el cual estamos ahora. Claro. No sé si me sigues. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, estando fallecidos, sin saber por qué estoy ahí, por qué razón estoy donde estoy, qué es lo que debo hacer, me va a mantener en un momento de inquietud. Entonces, eso es el conocimiento que nosotros tenemos realmente valioso, que nos ayuda mucho a poder tener paz en nuestra vida y una felicidad, como tú decías, más duradera. Sí, Moisés. Y bueno, y él también va a compartir algunos principios, ¿cierto? Como él anuncia, algunas observaciones, le llama él, sobre cómo podemos incrementar, ¿cierto? Nuestra felicidad, que pareciera, como dice, que son donde muchos hoy día se hablan de cosas interesantes, pero son muy poco importantes en verdad, ¿cierto? Vivimos en un mundo confuso, como dice Elder Sabin, y que estos principios nos van a ayudar a encontrar la felicidad verdadera en esta vida. Entonces, vamos a compartir el primer punto que da Elder Sabin. Dice, por tanto, dice, mi primera observación es que edificar sobre el fundamento de Jesucristo es esencial para nuestra felicidad. Este es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán.
hacer esto nos prepara para los desafíos de la vida, pase lo que pase. Y esa sería como la primera observación sobre cómo edificar la vida, ¿cierto? Sobre Cristo. Me gusta a mí este primer punto, porque esta escritura que él señala, ¿cierto? El fundamento, ¿cierto? Que Cristo es la roca. Ese es el fundamento que se da en el Sermón del Monte, ¿cierto? Y el primer, de hecho, el primer discurso o el primer mensaje que da Jesucristo habla sobre dónde edificar. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que dice que cuando la lluvia cae, ¿cierto? Y hace la comparación del que edificó sobre la roca y sobre la arena, hay algo que siempre me llamó la atención, y es que el edificar cuando habla sobre eso, habla de la lluvia cae. Entonces va a caer sobre todo, ¿cierto? Sobre el que edificó en la roca, como sobre el que edificó en la arena. Entonces, eso nos habla de que los problemas, las adversidades vienen para todos, pero lo que va a marcar la diferencia es dónde estamos parados hoy en día. Entonces, por eso el Evangelio es algo tan relevante en la vida de las personas, porque vamos a tener siempre desafíos, no es algo que es casual, ¿cierto? Sino que los desafíos están. Y lo que va a marcar la diferencia es dónde estamos cimentados, ¿cierto? Dónde estamos parados. Yo hace muchos años estudié coaching ontológico y otros tipos de corrientes de esto del coaching, que te hablan sobre la felicidad, sobre cómo incrementar tu felicidad. Y a pesar de que son técnicas buenas, son técnicas elaboradas, pensadas, te entrenan, ¿cierto? Para poder tú hacer cambios en tu vida y todo eso, que fue muy bueno para mí, por lo menos en lo personal, pero es algo que tú no puedes sostener en el tiempo, ¿ya? Eso es importante. Yo le preguntaba al coach, le decía, bueno, y esto cuánto tiempo va a durar, porque es como un efecto, ¿cierto? Un efecto donde uno adquiere conocimiento, está motivado, ¿cierto? Está haciendo cambios, uno ve los cambios. Y él decía, mira, es como un elástico, decía él. Tú un elástico lo estiras, y decía, y después cuando tú lo sueltas, ya el elástico nunca vuelve a ser del mismo tamaño, siempre queda un poquito más. Entonces dice, esto es un estiramiento, yo no voy a quedar un poquito más ahí, pero no, o sea, esos efectos van a desaparecer, decía, y después uno tiene que como autocoachearse solo para poder mantener eso, y es como bien difícil, bien difícil. En cambio, el Evangelio te proporciona otras cosas, es muy distinto, o sea, el Evangelio no es eso, el Evangelio te entrega herramientas que, que son para toda la vida y están ahí, están presentes en las escrituras, es cada domingo, cada mensaje, en cada oración, es algo mucho más profundo, no solamente modifica tu vida, moldea tu carácter, moldea tu temperamento, eh, cambia tu forma de ver el mundo. Entonces, el Evangelio es algo para mí muy poderoso, más que cualquier filosofía humana que nos pudiera entregar algo. Sí, y a mí me gusta harto, Patricio, esta forma en la que se expresa el Salvador como el fundamento, como un cimiento firme en el lugar donde uno puede construir. Porque construir sobre algo como lo que tú mencionabas, técnicas que me pueden ayudar a permanecer feliz por un rato, como tú dices, eso es temporal. Pero cuando hablamos de que Cristo es la piedra y podemos edificar ahí, entonces se nos está diciendo que es un lugar firme, sólido, en donde podemos implementarnos, donde podemos crecer y desarrollarnos. Yo no quisiera, hay muchas cosas que me gustaría decir con respecto a por qué Jesucristo debería ser el fundamento, pero al hacerlo me va a llevar a los siguientes puntos. Entonces, no vamos a hacer un spoiler. Bástame decir de que el hecho de saber de Jesucristo, conocer el por qué Él es el fundamento, saber el plan, nos va a proporcionar lo necesario para poder tener una felicidad que sea perdurable.
Sí, y bueno, él cuenta una historia de su hijo, me gustó mucho esa historia, porque él habla de algo que vivió su hijo Justin. Dice que él tenía Ajá, fibrosis quística, ¿cierto? Que esa enfermedad la tenía desde nacimiento, había lidiado por mucho tiempo con ella, y él quería sacar la insignia, el mérito del tiro del arco, ¿cierto? En el campamento scout de verano. Entonces, correcto. él sabía que por su enfermedad que había tenido de nacimiento, él estaba muy débil. Entonces, tensar el arco lo suficiente como para dar el tiro al blanco iba a ser muy difícil para él. Entonces cuando él y sus amigos fueron a la clase de tiro al arco, dice que él oró en silencio para que no fuera humillado por esa experiencia. Él sabía que podía no conseguir tensarlo y pasar un bochorno ahí que lo pudiera desanimar al joven. Pero Esa dice, incapacidad lo ponía en desventaja claro, pero con dice el que, resto. claro, y dice que lo vio llegar con una gran sonrisa y que le había dicho, papá, conseguí la insignia al mérito. Dice que dio en el centro del blanco, pero de al lado, o sea, no le dio el centro, sino que le dio al de al lado. Pero dio en el centro. ¿Eh? Entonces dice que Justin había tensado el arco con fuerza y había soltado la flecha y lo había podido hacer. Entonces hay algo que me llama la atención porque él dice que cuán agradecido, dice, estoy con el instructor del tiro al arco, que nunca dijo, lo siento, es el blanco equivocado. En cambio, dijo, al ver las limitaciones obvias de Justin y su gran esfuerzo, bondadosamente respondió, bien hecho. Y, y esto es algo que me gustó porque esto fue lo que también dice eh, el Sabine. Sabín o Sabin, no sé cómo pronunciarlo, pero bueno, dice lo siguiente, dice, lo mismo sucederá con nosotros si hacemos todo lo posible por seguir a Jesucristo y a sus profetas, a pesar de nuestras limitaciones. Si nos volvemos a Él, al guardar nuestros convenios y arrepentirnos de nuestros pecados, con gozo escucharemos el elogio de nuestro Salvador, bien, buen siervo y fiel. Esto es lo que Elder Sabin nos dice, ¿cierto? De lo que el Señor también nos va a decir a nosotros, o sea, va a valorar también el esfuerzo que nosotros hagamos por mantenernos en la senda de los convenios, eh, por mantenernos siempre eh, bajo ese fundamento seguro, ¿cierto? De edificar sobre la roca. Porque a pesar de que sabemos dónde estamos construyendo, igual vienen tiempos de desánimo, tiempos en que donde podemos desanimarnos en el proceso, ¿no? Y creer que sentirnos insatisfechos, y, pero lo importante es que el Señor siempre va a saber que tenemos limitaciones, que a veces vamos a estar desanimados, que no vamos a estar siempre con el mismo power, pero el Señor siempre está esperando por nosotros, ¿cierto? sí, bueno, y es claro de que la felicidad definitivamente no significa de que, lo hemos dicho varias veces aquí en el programa, no significa que el hecho de tener un estado de felicidad signifique que todo va a estar bien. Como tú lo mencionaste, claramente va a haber adversidad, van a haber dificultades. Nefi lo declara al comienzo del libro de Mormón, después de todas las aflicciones que él tuvo, declaró de que se sentía enormemente bendecido y favorecido del Señor todos los días de su vida. A pesar de todas las cosas malas que pasaron, él vio las cosas buenas, supo que Dios estuvo siempre con él, estuvo lleno de gratitud, que es parte de estos puntos, y eso fue lo más importante para él. Entonces, el hecho de ser felices no significa exactamente que vamos a tener una vida cómoda. Claro. Sí, sí, es verdad. A veces pensamos que la felicidad son puros momentos buenos, ¿ah? Son puros son puras rosas nomás, y no es así, ¿cierto? La felicidad es algo que tenemos de encontrarla incluso en los pesares. Y, bueno, siempre me ha gustado Pablo es uno de los que habla mucho sobre eso. eh, y de hecho Pablo le llaman el Evangelio de la gratitud, ya es uno de los títulos que tiene, porque Pablo era muy agradecido y encontraba la felicidad a pesar de las circunstancias en las que vivía, ¿cierto? Y eso es lo que te enseña el Evangelio, en realidad. Ese es
creo yo, es el fin último también del Evangelio, es que podamos alcanzar, encontrar la felicidad en todo lo que hagamos, sea en algo bueno, sea en algo malo, seamos pobres, seamos ricos, ¿cierto? Seamos sanos, seamos enfermos, eso no tiene que ver con la felicidad, ¿cierto? La felicidad es un estado que nosotros podemos alcanzar a pesar de las limitaciones que tengamos, a pesar de, de, de que creamos que no la tenemos porque necesitamos otras cosas para poder alcanzarla, ¿cierto? Tenemos que aprender a ser felices con lo que tenemos y agradecido también, ¿cierto? De eso, porque a veces oramos o deseamos tener algo y cuando ya lo conseguimos, ¿cierto? Ya dejamos de ser felices porque estamos pensando en lo siguiente que queremos. Entonces, el Señor nunca nos va a preparar, nunca nos va a dar más si no estamos agradeciendo lo que ya nos ha dado. Entonces, parte de esa Ujú. felicidad parte con la gratitud también. Correcto. Ahora, el Elder habla un segundo punto, ¿cierto? Que nos da una segunda observación. Y esta dice, mi segunda observación es que para nuestra felicidad es crucial que recordemos que somos hijos e hijas de un amoroso Padre Celestial. Conocer esta realidad y confiar en ella lo cambia todo. Y aquí me gustó esta parte, Moisés, porque me hace reflexionar, ¿qué tiene que ver o qué tendría que ver en reconocer que somos hijos de Dios con la felicidad? Me estuve preguntando eso esta semana. Ujú. Y no sé si tú tienes alguna respuesta para eso. Desde mi punto de vista, aquí hay algo que es como muy importante y está relacionado con lo primero que mencionamos. Cuando tú sabes exactamente quién eres, sabes por qué estás aquí, sabes que eres un espíritu que estuvo en la presencia de Dios, que fue capacitado y bendecido con una oportunidad de poder venir a esta tierra a tener su tiempo para ser probado. Que a pesar de los errores que nosotros que cometemos en nuestro estado, hubo un Salvador que nos rescató para conciliarnos con Dios. Solamente esta información te entrega paz. Sabes quién eres, sabes por qué estás aquí, sabes y conoces el amor de Dios de que entregó a su Hijo para poder rescatarte a ti. Sabes que hay un plan y sabes que prácticamente lo que está frente a tus ojos es temporal, que tu verdadera identidad trasciende más allá de lo que puedes ver en el espejo. ¿Sí? Entonces, esta información, vuelvo a lo que dije cada vez al comienzo, que nosotros conocemos como miembros de la iglesia, nos ayuda muchísimo a poder ver la vida de una manera más placentera, a pesar de todos los problemas que podamos tener. Sí, Moisés, yo creo que concuerdo contigo. Yo creo que cuando uno sabe quién es, qué quiere en la vida, si uno se reconoce en Cristo, yo creo que es mucho más fácil alcanzar el estado de felicidad perdurable en esta vida, porque ya no andamos siguiendo filosofías de hombres, ¿cierto?, que nos llevan por cualquier lugar, sino que estamos cimentados en Cristo. Entonces, cuando tenemos un objetivo, yo cuando era joven pensaba que si yo hacía lo que yo quería, iba a ser más feliz. Entonces, ya estaba en cierto momento, quería rebelarme contra lo que mi madre me enseñaba o me decía, porque pensando que yo tomaba mis propias decisiones, haciendo lo que yo quería, iba a ser más libre, pero nada más alejado de la libertad, porque caí prisionero de la droga, caí prisionero del alcohol, y yo pensaba que eso es lo que me estaba proporcionando felicidad o libertad en mi vida, porque estaba haciendo lo que quería, yo era libre de poder hacerlo, pero después de un tiempo te das cuenta de que en realidad estás atrapado en los vicios. Hoy eso les comentaba a mis hijos, de hecho, de que a veces uno piensa que esa falsa felicidad, esa falsa libertad que te dan, de creer que estás siendo rebelde,
que estás haciendo lo que quieres, que vas contra el sistema. En realidad es todo lo contrario, entras en una espiral donde pierdes tu libertad, tu capacidad de elegir, tu felicidad se reduce a momentos cuando tú estás bajo esos efectos y no puedes pensar por ti mismo y lamentablemente la felicidad se empieza a esfumar poco a poco y entras en un estado depresivo donde necesitas estimulantes, ya sea droga, ya sea alcohol, ya sea compras, ya sea sexo, comida, ¿cierto? Lo que sea, para poder, para poder satisfacer un poco esa necesidad de felicidad. Entonces, poco a poco perdemos la libertad y la cambiamos por una esclavitud placentera que nos entrega chispazos de felicidad, pero desaparecen demasiado rápido. Por eso es importante reconocernos como hijos de Dios, creo yo, y que nos permite, al reconocernos como hijos de Dios, saber quiénes somos, que tenemos un propósito y hacia dónde nos dirigimos en esta vida. Sí, me gustaría anticipar, Patricio, que estas dos cosas que hemos mencionado están de la mano y las que siguen lo van a estar también. Por ahora, por un minuto, imagínense cómo sería saber que soy un hijo de Dios. Todo lo que dije anteriormente, que soy un espíritu, que vine aquí, que progresé y todo, pero que por culpa de mis pecados no voy a poder regresar a mi casa. No existe Jesucristo. ¿Tendríamos felicidad? No, porque sabríamos por qué seríamos esclavos. No habría resurrección, no habría conexión con Dios. Como dice el capítulo 9 de Segunda de Nefi, seríamos esclavos del diablo, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si no supiéramos nuestra verdadera identidad, pero supiéramos que hay un Dios? ¿Nos ayudaría? Probablemente sí, pero qué bueno que hay un Dios. Pero yo no sé por qué hay un Dios. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces, estas cosas van de la mano. Sí, Moisés. Y bueno, el tercer distintivo de la felicidad, el Elder Sabin nos dice lo siguiente. Dice, el tercer distintivo de la felicidad es recordar siempre el valor de un alma. La mejor manera de hacerlo es seguir esta admonización del Salvador. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Él también enseñó, en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El libro de Proverbios nos aconseja sabiamente, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando esté en tu mano el hacerlo. Nunca lamentaremos ser demasiado bondadosos a los ojos de Dios. La bondad es sinónimo de grandeza y en parte ser bondadoso consiste en perdonar y no juzgar. Esto entonces es lo que nos dice el Elder Sabin, ¿cierto? Como tercer distintivo de la felicidad. También es cierto, es poder entregarnos hacia el otro, hacia poder servir, el poder ayudar, ¿cierto? Yo creo que no hay nada que te dé más felicidad que yo creo que ayudar a otro, ¿cierto? Ayudar a otra persona. Yo creo que uno de los momentos que más me proporciona a mí felicidad es poder tenderle la mano a alguien. Y yo creo que cuando uno ayuda a alguien, yo creo que uno nunca se va a arrepentir de haberlo hecho. Y lo que sí se va a arrepentir, yo creo, uno, es que no te respondan a como uno le gustado, ¿cierto? Que a veces uno pone expectativas sobre las personas, por eso dice que en parte, dice el de Sabir, ser bondadoso consiste en perdonar y no juzgar, porque a veces queremos dar y esperar que la persona nos reconozca la ayuda de alguna manera que nosotros pensamos, pero en realidad el ayudar, uno nunca se arrepiente de haber ayudado, sino de que la gente no reaccionara como uno esperaba ante esa ayuda, ¿cierto? Que ahí está el error, por lo menos. Entonces, un distintivo de la felicidad, entonces, poder servir al otro, servir al prójimo, ayudar a otras personas, y eso también nos va a proporcionar felicidad en esta vida. Sí, cuando tú has construido sobre la roca, sobre el fundamento que es Cristo, has identificado quién eres, cuál es tu relación con Dios, yo creo que es, bueno, siempre digo esta palabra yo creo, pero no es yo creo. Yo sé
que es imposible mirar hacia el lado y no poder identificar a alguien como te identificas tú mismo. Yo sé de que las etiquetas, el juicio, a veces nubla nuestra visión sobre nuestro prójimo, porque sin duda no sabemos quién es el que está al lado nuestro. Así como a muchos de nosotros nos ha costado aceptarnos a nosotros mismos e identificar quiénes somos, o sea, es difícil poder sacar ese velo y poder mirar a nuestro prójimo como realmente deberíamos mirarlo. Como de la misma forma que yo, un espíritu que salió de la presencia de Dios, que ha venido aquí a este estado de aprobación con el propósito de poder regresar a Dios. Sobre todo cuando hay marcas, cuando hay cicatrices, cuando hay etiquetas y cosas por el estilo que no me permiten ver lo que hay dentro de esa persona. Entonces, el servicio desinteresado nos ayuda a poder limpiar esas etiquetas, a desvelarnos un poco para poder entregar amor sincero. Esto es lo que nos permite realmente ver a las personas como realmente son. Sí, Moisés. Y por eso es importante que podamos seguir haciéndolo, sirviendo a las demás personas. Y así vamos, yo creo que encontrar esa felicidad también en esos pequeños actos de bondad que nosotros podamos hacer. El elder Sabin nos cuenta también una historia de cuando cuando éramos, dijo, una joven familia y que iban a ver una película para la noche de hogar. Entonces dice que estaban todos en el auto excepto los hijos y su esposa. Valerie se llama ella. Y entonces dice que estaba muy oscuro ese día y su hijo, uno de sus hijos abre la puerta de golpe y cuando golpea algo, accidentalmente dice, creyó que era el gato de la casa. Pero desgraciadamente... había golpeado con la puerta. Claro, cuando él le pateó la puerta para abrirla, le pegó algo que él pensó que era el gato, pero en realidad no era el gato, sino que era un zorrillo. Desgraciadamente dice que para su hijo y su esposa, que estaban justo detrás de él, no era un gato, como digo, era un zorrillo enojado por el golpe, lanza ahí, por supuesto, el chorro de su gas o líquido mortífero que tienen los zorrillos. Su fragancia. Su fragancia, ¿cierto? Y dice que a pesar de que, bueno, se echaron el jugo de tomate, que dicen que es muy bueno, no sé hasta qué punto, que seguramente el remedio infalible para el olor a zorrillo, dice que se lavaron, se cambiaron ropa, salieron, y dice que después de un rato se sentaron al fondo de la sala de cine, dice. Las personas a nuestro alrededor decidieron de repente salir a comprar palomitas de maíz y dice que nunca volvieron al asiento original. O sea, estaban podridísimos, ¿cierto? No querían ni siquiera acercarse a ellos. Entonces fue algo desagradable, pero ocupa esta historia, como una forma de metáfora, ¿cierto? Para hablar de algo que me parece bastante interesante con lo que dice. Y esto es lo que comparte el elder Sabin. Dice, nos reímos cada vez que recordamos esa experiencia. Pero, ¿qué pasaría si todos nuestros pecados tuvieran olor? ¿Qué pasaría si pudiéramos oler la deshonestidad, la lujuria, la envidia o el orgullo? Con nuestras debilidades al descubierto sería de esperar que fuéramos un poco más considerados y cuidadosos con los demás e igualmente ellos con nosotros, conforme hacemos los cambios necesarios en nuestra vida. De hecho, me encanta el olor al tabaco en la capilla, pues indica que alguien está tratando de cambiar y necesita que lo acojamos con los brazos abiertos. Eso es lo que nos dice el Sabin. ¿Qué pasaría si expendiéramos el olor a pecado? ¿Ah? Yo creo que en cierta parte podría haber sido, sería bueno eso, que nosotros pudiéramos, ¿cierto?, oler a pecado. Quizás eso nos haría más humildes. Si nosotros pudiéramos expender ese olor a deshonestidad, a orgullo, ¿cierto?, a envidia. Si cuando nosotros sintiéramos ese tipo de cosas, pudieran la gente olerlo, seguramente nos esforzaríamos por ser humildes
por hacer cambios en nuestra vida y que no sucedieran esas cosas, ¿cierto? Porque yo creo que a veces somos muy duros con las otras personas. Por eso me gusta ese enfoque que dice el elder Sabín, que le gusta el olor a tabaco en la capilla, porque se indica que alguien está cambiando, que alguien necesita cambiar. Y está ahí porque quiere hacer un cambio. Entonces, muchas veces quizás lo criticaríamos a esa persona, ¿cierto? ¿Cómo se le ocurre llegar a la capilla olor a tabaco? ¿Cierto? Esto no es un lugar para llegar así. Y quizás lo criticaríamos. Pero si pudiera las personas oler el pecado que nosotros tenemos, te aseguro que seríamos muy distintos a como somos hoy y mucho menos prestos a juzgar como quizás lo podemos hacer hoy. Este es un punto súper valioso, Patricio. Creo que la semana pasada, la semana pasada no, el último programa hablamos acerca del legado que uno puede dejar a sus hijos para mantenerlos en la senda de los convenios. Nosotros dedicamos mucho tiempo a hablar acerca de nuestro comportamiento como miembros de la iglesia, a veces cagamos mucho en esto. Hace algún tiempo nosotros analizamos un discurso del Elder Gong y hay una frase que nunca he olvidado que él mencionó en ese discurso. Y esa frase dice casi textualmente así, dice, Dios, nuestro Padre Celestial, sabe exactamente todo lo que nosotros no queremos que el resto sepa de nosotros, pero aún así nos ama. Entonces, ¿por qué nosotros no podríamos hacer lo mismo? ¿Sí? Entonces, es algo duro, pero a veces el hecho de practicar una religión, de cumplir con algunos principios, nos permite olvidar que realmente dependemos del Salvador siempre. Y otro discurso muy relevante que enseñó el presidente Nelson hace muy poco también, con una invitación a arrepentirnos de forma diaria, hacer del arrepentimiento un hábito diario. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué el profeta está invitándonos a nosotros a hacer del arrepentimiento un hábito diario en nuestra vida? ¿Por qué? Es precisamente para recordarnos eso, para ir quitando un poco el mal olor de nosotros y poder ayudar al resto a hacer lo mismo. Sí, que nos demos cuenta que todos estamos en la misma, ¿cierto? Que todos somos pecadores, que todos cometemos errores y que a pesar de que no podemos expender ese olor, el Señor sí sabe cuáles son, los conoce. Ajá. Y nosotros sabemos que Él los conoce. Entonces, a veces yo creo que proyectamos en los demás nuestros vergonzosos defectos y nos cuesta, quizá o nos molesta verlo en otros, cosas que nosotros que por nosotros mismos no podemos resolver. Por eso es importante el acercarnos a Cristo, ¿cierto? Él nos puede ayudar a hacer esos cambios, Él nos puede ayudar a resolver esos vergonzosos quizás defectos que tenemos, que nos gustaría poder cambiar y que algo nos impide hacerlos y nos está robando la felicidad en esta vida. Entonces, es importante poder juzgar menos, amar más, como se nos ha invitado en este discurso, a que nosotros podamos servir a los demás, entregarnos al otro, hacer nuestro fundamento Cristo, reconocer que somos hijos de Dios, servir al prójimo, ¿cierto?, con amor. Y eso nos va a ayudar a poder alcanzar esa felicidad que tanto quizá anhelamos, que no podemos alcanzar porque quizás estamos fijándonos mucho en el otro, en lo que otro está fallando, en lo que otro está haciendo, y no nos estamos enfocando en mejorar nosotros como personas, como discípulos de Cristo. Y algo interesante que dice el presidente Nelson, que fue citado por el elder Sabin, que dice lo siguiente: el presidente Russell M. Nelson ha dicho sabiamente, una de las maneras más sencillas de reconocer a un verdadero seguidor de Jesucristo es fijarse en qué medida trata a los demás con compasión,
Pablo escribió a los Efesios: más bien sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, aquí podemos ver cuál es la medida de que debe tener un discípulo de Jesucristo, ¿cierto? Y qué tan fácil es reconocerlo. Cuando, como dice el presidente Nelson, es fijarnos en la medida que trata a los demás. Así es la forma de saber si un verdadero discípulo de Jesucristo está convertido a su evangelio. Uh-huh. Y bueno, vamos a hablar del cuarto distintivo, ¿cierto? De la felicidad, que este distintivo también nos comparte el elder Sabin, y dice lo siguiente: mi cuarto distintivo de la felicidad es mantener una perspectiva eterna. El plan de nuestro Padre alcanza las eternidades. Resulta fácil enfocarse en el aquí y el ahora y olvidarse de lo que vendrá. Entonces, el elder Sabin entonces habla también de tener ese enfoque, esa perspectiva eterna, ¿cierto? De mirar más allá de lo que estamos viviendo ahora, sino que también ver hacia dónde queremos llegar y darle también ese enfoque, ¿cierto? Sí, y aquí hay una historia que viene debajo de esto, que la verdad es súper interesante. Y de hecho hay algo entre líneas aquí en este discurso que justifica el por qué Elder Sabin está hablando acerca de la felicidad. Otra vez la palabra creo. Él entiende perfectamente qué es la felicidad. Leímos en el primer distintivo acerca de un problema que su hijo tenía, esa discapacidad para poder lanzar, o sea, que tenía una pequeña discapacidad. La segunda historia que narra en esta parte de la perspectiva habla acerca de una hija de 16 años que tenía un problema también. ¿Sí? No recuerdo exactamente cuál era el problema. Sí, tenía que hacer un trasplante de pulmón. Claro, un trasplante de pulmón. Y hay una declaración que ella dice, no sé si tú la tienes registrada para leerla, Patricio. ¿Lo que pasa a ella? Ajá. Sí, la tengo. Porque no sé si me estoy adelantando yo No. a lo que tú tienes. No, justo viene ahí. No la tengo escrita, pero la puedo leer. No sé si quieres que la lea. Ok, sí, dale. Perfecto, mira. Esto es lo que dice. Dice: hace unos 4 años, nuestra hija Jennifer, que en ese entonces tenía 16 años, me enseñó una lección de manera poderosa. Jennifer estaba a punto de someterse a un doble trasplante de pulmón en el que extirparían los 5 lóbulos enfermos de sus pulmones para reemplazarlos por los 2 lóbulos sanos más pequeños, donado por 2 maravillosos amigos semejantes a Cristo. Era un procedimiento de mucho riesgo. Sin embargo, la noche anterior a la operación, con sus tan solo 41 kilos, 90 libras, Jennifer me dijo con gran fe: no te preocupes, papá, mañana despertaré con pulmones nuevos o me despertaré en un lugar mejor. Cualquiera de las dos cosas será genial. Eso es fe, eso es perspectiva eterna. Ver la vida desde una perspectiva eterna privilegiada aporta claridad, consuelo, valentía y esperanza. Como realmente es. Uh-huh. Suena duro a veces decirlo. Sí. Porque a veces uno no quisiera de que las separaciones de esta manera lleguen así de sorpresa. Uh-huh. Pero como lo estaba mirando la chica, es como realmente es. Ahora, ¿por qué decía que hay algo entre líneas? Porque ¿qué desafío más grande tiene que haber sido para un padre tener estos problemas con sus hijos? Mi mamá tuvo mucha adversidad y nosotros como familia, porque mi hermana tuvo una discapacidad en la cual la mantuvo en el hospital por muchos años. Eso implicó de que hubiese mucho sacrificio por parte de ella, por parte de mi hermana. Nosotros mucho tiempo tuvimos que quedarnos solos. Entonces, esta historia, y no lo resalta Elder Sabin en este discurso, pero el solo hecho de saber de que 2 de sus hijos tuvieron problemas de salud de este riesgo y que él venga a enseñarnos acerca de los principios de la felicidad, entonces reafirma que claramente entendió el concepto. Sí, a mí me gusta mucho porque ella entiende
por eso esa es la perspectiva eterna, ¿cierto? Ella lo entiende todo ya. Dice, o sea, lo que me toque va a ser bueno. O sea, despertar mañana con 2 pulmones nuevos o estaré en un mejor lugar. O sea, como lo mismo que decía Pablo, que para él todo era ganancia. Entonces, Pablo dice algo similar. Dice, si muero, voy a morir en Cristo, ¿cierto? Y dice, y voy a estar con Él en un lugar mucho mejor. Si vivo, va a ser mejor para ustedes, porque voy a poder testificar de Cristo y lo conocerán más, dice. Entonces, lo que le tocara iba a ser bueno. Yo creo que eso es lo que tiene que ver con la felicidad también, ¿cierto? La aceptación. Cuando uno vive en ese estado de aceptación, yo creo que vive feliz porque sabe lo que viene, sabe que no vas a estar solo, que hay un lugar mejor, que tú te has esforzado toda la vida para poder alcanzar ese lugar mejor. Entonces, y que va a estar el Señor ahí para decir, bien, siervo y fiel, ¿cierto? Como dijo el Elder Sabine en sus palabras anteriores. Y él cita nuevamente al presidente Nelson, y que da unas palabras bien bonitas el presidente, y dice lo siguiente. El presidente Nelson dice, cada nueva mañana es un regalo de Dios. Aún el aire que respiramos es un préstamo que Él nos hace con amor. Él nos preserva de un día a otro y nos sostiene de un momento a otro. Por lo tanto, nuestro primer acto noble de la mañana debería ser una humilde oración de gratitud. Entonces, aquí viene lo que estábamos hablando en delante, ¿cierto, Moisés? Que si no somos capaces de agradecer lo que ya tenemos, no estamos preparados para poder recibir más. O sea, la gratitud es algo esencial. Para mí es la llave que abre las bendiciones. Y aunque a veces me olvido, ¿cierto?, de ser agradecido, a veces cuando uno cae en la frustración, eh, yo creo que uno siempre tiene muchas cosas que agradecer. Ya estar sano, tener un cuerpo, ¿cierto? Que es un privilegio que sabemos que no todos tuvieron, de tener un cuerpo físico, vivir esta experiencia terrenal, de poder tener los sentidos, de poder tener una familia, de poder tener muchas cosas. Quizá hay gente que tiene la bendición de tener hijos, quizá hay gente que no tiene esa bendición, pero tiene otras, y a veces agradecen también lo que les tocó. Yo creo que cuando uno vive la vida con aceptación, cuando uno acepta la realidad que te toca, lo que el Señor ha querido para ti en esta vida, yo creo que es mucho más transitable, yo creo que es mucho más esperanzador el saber que hay un plan perfecto que el Señor eh, lo diseñó para ti también, tiene un propósito, te dio un propósito a tu vida, y cuando uno encuentra ese propósito, lo descubre y lo vive, yo creo que vive en un estado de felicidad continua, donde no hay nada que pueda desestabilizar esa felicidad, porque está cimentada en Cristo. Entonces, dice que, y la misma escritura dice que los que edifiquen sobre el fundamento de Cristo no caerán. Entonces, esa felicidad que uno construye alrededor del Evangelio de Jesucristo es una felicidad perdurable, que no va a caer simplemente por una situación específica en la vida. Sí, yo me atrevería a decir que la gratitud, o sea, a mí me gusta decir que cuando uno es agradecido, la vida está preparado para recibir más. Pero últimamente he entendido que la gratitud es algo más que eso, que es la llave a la abundancia, porque Dios es el dueño de toda la tierra. Todo le pertenece a Él. El otro día leía el convenio y juramento del sacerdocio, ¿sí? ¿Y cuál es la promesa? Que vamos a recibir todo. Todo es muy ambiguo, pero todo es todo. Entonces, creo que la gratitud y el ser agradecidos nos abre las puertas a la abundancia y a todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Nuestras quejas tienen que ir quedando de lado. Y a pesar de que decir que hay que ser agradecido suena como muy fácil, no lo es, ¿eh? No lo es, porque nuestra naturaleza usualmente siempre está dirigida a aquellas cosas que no tenemos, a la carencia. Y esta carencia
en muchas oportunidades no nos permite ver aquellas cosas de gran valor que tenemos en nuestra vida. Cosas tan valiosas como lo que decía el presidente Nelson en su cita, el aire que respiramos, la capacidad de poder respirar por sí solos, que algunos necesitan ayuda. Hay mucho a lo cual nosotros deberíamos asociarle valor y darnos cuenta de todo lo que tenemos, porque de esta forma nos estaremos preparando para recibir mucho más. Sí, Moisés, bueno, y esto lo lleva al elder, a su quinto, ¿cierto? Observación, ¿no? Y última observación. Y esto es lo que dice el elder Sabín. Dice, esto me lleva a mi quinta y última observación, la cual es que nunca serán más felices de lo agradecido que sean. El Señor declaró, el que recibe todas las cosas con gratitud será glorificado. Quizás esto se deba a que la gratitud da una luz a muchas otras virtudes. ¿Cómo cambiaría nuestra percepción si cada mañana nos despertáramos solo con las bendiciones que agradecimos la noche anterior? El no valora nuestras bendiciones, el no valorar, perdón, nuestras bendiciones puede dar lugar a un sentimiento de insatisfacción que puede privarnos del gozo y la felicidad que la gratitud genera. Quienes estén en el edificio grande y espacioso nos persuade a traspasar lo señalado y de ese modo no valorar para nada lo que es importante. Me dejó que pensar eso que dijo el elder Sabín. ¿Qué pasaría si despertara mañana solo con la gratitud, solo con las cosas que agradecí esta noche? Y eso es algo para pensar, Moisés, ¿eh? Porque a veces yo creo que si quizá hay un pecado frecuente en nosotros, yo creo que es el pecado de la ingratitud. A veces no valorar lo que tenemos. Yo he sentido muchas veces eso, de esa ingratitud, y después me doy cuenta de cuán bendecido soy, y de verdad es solamente insatisfacción nomás. Quizás esa insatisfacción me la genera la poca gratitud que quizás expreso al Señor. Entonces a veces uno piensa que o le gustaría tener más, o las cosas que uno quisiera tener en los momentos que uno cree que deberían darse. Entonces, cuando esas cosas empezamos a mirar lo que nos falta, lo que no tenemos, nos empezamos a llenar de ese sentimiento de insatisfacción y nos empieza a privar de la felicidad, del gozo duradero, ¿cierto? Y nos perdemos en la queja, ¿cierto? En poder ver lo que nos falta. Y, y yo creo que el único antídoto ante eso es la gratitud, la oración de gratitud. Yo hace un tiempo atrás, que pasé por un tema así, estaba muy insatisfecho con mi vida, con las cosas que estaba haciendo, y no veía nada bueno. Empecé solamente a orar agradeciendo y por lo que tenía. Y ya dejé de pedir, y porque sentí que me estaba perdiendo en pedir y pedir y pedir, y no agradecer nada. Y yo creo que cuando empecé a cambiar eso, empecé a ver las cosas de un modo distinto. Empecé a valorar lo que tenía. Fue algo quizás que inconsciente, no me di cuenta en el momento, pero después empecé a agradecer cosas que yo daba por sentado que debían ser así. Entonces, como por ejemplo, abrir una llave y que salga agua, agua que se pueda beber. Entonces, a veces uno damos por sentado, uno nació con un grifo en la casa que lo abre y sale agua, pero eso es un lujo que más de la cuarta parte del mundo no tiene, ¿cierto? Que tener un grifo donde salga agua o que el agua sea potable. Entonces, uno da por sentado, hay muchas bendiciones que uno da por sentado porque las tiene, ¿cierto? Y quizás ni siquiera abrir el grifo del agua y que salga agua lo vemos ya como una bendición, sino que la vemos como un hecho, o sea, ya está. Tiene que ser así. Tiene que ser así, ¿cierto? Porque así crecimos. Tener ropa, vivir en un país libre, ¿cierto? El poder salir a la calle, el poder tener ciertos privilegios que quizás otras personas no tienen. Entonces uno lo ve como algo natural, algo normal, ¿cierto? Pero no es así, no todo el mundo vive con... Dicen que la cuarta parte del mundo vive con menos de $1 al día. Entonces, a veces nos quejamos porque no tenemos
porque Dios no nos provee el capricho que nosotros queremos tener. Entonces, yo creo que cuando uno empieza a mirar otras realidades, dicen que cada año, por ejemplo, estos son datos, que cada año llegan a trabajar al mundo laboral 500.000 de niños, se inserta a la fuerza laboral en el mundo. Entonces, y si tú no trabajaste en tu vida hasta tu edad adulta, eres de las personas privilegiadas y bendecidas que niños han tenido que dejar la escuela, como en países en lugares como Bangladesh, por ejemplo, en la India, muchos lugares de la India, Tailandia, en todos estos países asiáticos, donde sobre todo los hermanos mayores tienen que salir a trabajar para aportar a la economía familiar, dejar los estudios. Entonces, a veces ni siquiera agradecemos haber nacido quizás en otros países, donde la explotación infantil quizás está erradicada o regulada o se ve con muy poca frecuencia. Entonces, yo creo que el acceso a la medicina, ¿cierto? No toda la gente tiene acceso a la medicina en el mundo. Entonces hay tantas cosas por las que agradecer, podríamos hacer un programa entero de buscar cosas por las que tendríamos que agradecer. Creo que cada uno sabe de los que está viendo el programa, cada uno de nosotros sabe por qué cosas tenemos que agradecer y por qué no, pero si lo hacemos, de seguro vamos a poder darnos cuenta de las bendiciones que tenemos y vamos a mirar la vida desde otra perspectiva, ¿cierto? Desde otro punto de vista y seguramente vamos a estar preparados para poder recibir más en nuestra vida. Pues sí, es tan sencillo como empezar a ver esas cosas pequeñas y sencillas como bendiciones. Cosas tan pequeñas que probablemente, como tú bien dices, en otros lugares no existen. Desafortunadamente, no. Todas las personas no tienen las mismas condiciones en este mundo, por más que lo quisieran. Pero si hiciéramos una lista de aquellas cosas que nosotros consideramos que son normales y nos ponemos a agradecer por aquellas cosas, nos vamos a dar cuenta de la abundancia de lo ricos que somos. Y automáticamente nos vamos a sentir más felices, más plenos, porque nos vamos a dar cuenta de cuánto es lo que realmente tenemos. Sí. Entonces, van de la mano estos cinco principios. Otra vez. Así es, sí, yo creo que totalmente de acuerdo. Yo creo que si pudiéramos reflexionar en estos principios que hemos, estas observaciones como le llama el Sabin, si pudiéramos reflexionar en ellas, podríamos darnos cuenta que todas están relacionados profundamente con la felicidad y cómo alcanzarla en esta vida. Entonces, es importante que podamos releer este mensaje, volver a escucharlo, y empezar a desmenuzarlo en nuestra vida, cómo podemos aplicarlo, qué podríamos hacer para ir mejorando. Y yo creo que una pieza clave que nos dejó el caramelito, digo yo, para el final, el Elder Sabin, que es la gratitud, ¿cierto? Y el poder que tiene en nuestra vida para poder abrir hacia las bendiciones, ¿cierto? Y hacia el estado placentero de la felicidad que nos va a ayudar en esta vida. Con las historias también que nos contó Elder Sabin. Por último, Elder Sabin nos regala una promesa, ¿cierto? De mantener la perspectiva eterna. Esto es lo que dice Elder Sabin. Les prometo que si edificamos nuestra vida sobre el fundamento de Jesucristo, valoramos nuestra verdadera identidad como hijos e hijas de Dios, recordamos el valor de un alma, mantenemos una perspectiva eterna y apreciamos con gratitud nuestras muchas bendiciones, en especial la invitación de Cristo a venir a Él, podremos hallar la verdadera felicidad que buscamos durante esta aventura terrenal. La vida seguirá teniendo desafíos, pero estaremos capacitados para afrontar mejor cada uno de ellos con determinación y paz gracias a las verdades eternas que entendemos y por las cuales vivimos. Entonces, si hacemos todo esto, como dice Elder Sabin, vamos a alcanzar, ¿cierto? Esta vida, esta verdadera felicidad que buscamos durante esta aventura terrenal, ¿cierto? Que eso no nos hace estar exentos de desafíos, ¿cierto? Sino que vamos a seguir teniéndolo,
pero como dice Elder Sabin, estaremos mejores capacitados para afrontar cada uno de ellos con determinación y con paz, gracias a las verdades eternas que entendemos, ¿cierto? Que hemos visto. Y gracias a eso vamos a poder tener felicidad a pesar de los desafíos que podamos estar afrontando, Moisés. Pues sí, estos 5 puntos la verdad han sido significativos. Espero de que podamos hacer un recuento de ellos, como tú hiciste, releer este discurso. Insisto, Elder Sabin es una persona que tiene que haber pasado por desafíos en su vida. Estas historias con sus hijos me invitaron a pensar lo duro que tiene que haber sido para él ver a sus hijos, sobre todo la historia que mencionaba con su hija, que estuvo entre la vida y la muerte, por decirlo así, pero la visión que ella tenía sobre esto lo fortaleció a él mismo en ese momento. Entonces, la vida es como es, pero tenemos algo grande en nuestra vida, de lo cual deberíamos estar bien agradecidos, que es el Evangelio. Y el conocimiento que nosotros tenemos hoy realmente es valioso. Para nosotros es muy, muy básico hablar acerca de Dios, de nuestro Padre Celestial, de las oraciones, de que Cristo, de que hay un reino celestial, de que tuvimos una vida antes de... Pero para muchas personas esto puede sonar como una película de ficción. Claro. De hecho, yo no sabía nada de esto hasta los 17 años. Y tenía un montón de preguntas que me mantenían una intriga. Entonces, tenemos algo de gran valor, de lo cual debemos estar muy agradecidos y debemos aprender a compartir esto con el resto para que pueda también encontrar el fundamento seguro para poder obtener una felicidad duradera. Sí, Moisés. Y bueno, este es el discurso que queríamos analizar. Yo creo que a mí me gustó en lo personal mucho. Creo que hay mucho que aprender, mucho que analizar sobre la felicidad. Y creo que un tema, como dije al principio, que abarca a todas las personas, no importa de la religión o la creencia que tengan, todos están tratando de ser un poco más feliz cada día, pero creo que el Evangelio nos proporciona todo lo necesario para que alcancemos esa felicidad. Eso es lo que me encanta del Evangelio, tiene todas las herramientas, todo lo que nosotros podemos necesitar para alcanzar esa felicidad en esta vida. No esperar la felicidad en la vida venidera, sino que están las herramientas para alcanzar la felicidad en esta vida, en este momento. El Elder Sabin dice que mucha gente se está preocupando solamente por el aquí y por el ahora, y no tiene esa perspectiva eterna. Yo los invito no solamente a tener esa perspectiva eterna, ¿cierto? Que debemos buscar, sino que también pensar en el aquí y en el ahora. Y esa es una invitación porque creo que cuando nosotros nos enfocamos también con ser felices aquí, yo conozco muchas personas que viven una vida desconsolada porque están esperanzados a que en la otra vida van a ser felices, no en esta. Pero las herramientas están para ser felices en esta. La vida, hay que recordar que la vida venidera es la continuidad de esta vida, ¿ya? No es una vida distinta, no es una vida nueva, es la continuidad de esta. Aquí tenemos que aprender a ser felices. Si aprendemos a ser felices aquí, hoy, ahora, con lo que tenemos, con lo que nos ha tocado vivir, vamos a ser felices también en la vida venidera, porque va a ser la continuidad de esta, en otro estado, en otro momento. Pero vamos a mantener esa felicidad que aprendimos en este lugar. Moisés. Pues sí, yo creo que de esta manera nosotros nos empezamos a despedir. Así es, Moisés. Espero que les haya gustado, que hayan podido reflexionar en cuanto a la gratitud, en los cambios que tengan que hacer. Esperamos nosotros también, reflexionamos mucho cuando lo estudiamos y hemos aprendido bastante y los invitamos a poner en práctica lo que hayan podido sentir, que el Espíritu lo haya hecho sentir, qué cambios deben hacer para poder ser más felices cada día. Nos despedimos de esta manera entonces. Hasta la próxima semana, el nuevo capítulo aquí en Santos Conectados del análisis de la conferencia. Que estén muy bien. Hasta el próximo domingo. Chao, Moisés. Chao, chao.
Y de esta forma llegamos al fin de un análisis más de la Conferencia General de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Te invitamos a prepararte para nuestro próximo capítulo para que puedas compartir tus impresiones con nosotros y juntos nos podamos edificar. Por supuesto, aquí en tu canal, Santos Conectados.